Juan Carlos Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Muy bien. ¿Todo bien? Aquí, listo para empezar. Oye, vamos a empezar con un informe muy interesante. Vamos a empezar muy fuerte. Que además revela algo que tiene que gustar mucho al sector, y es que hay muy pocos litigios en el mundo de la franquicia. Yo creo que es algo que todo el mundo estaba esperando, porque como tú bien decías, había gente que pensaba que la franquicia era un sistema de negocio con muchos litigios, pero no. El Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores acaba de presentar el primer observatorio de la jurisprudencia de franquicias en España, un estudio, Mabel, pionero a nivel mundial, donde se ha comprobado el número de sentencias que ha habido en la franquicia española entre 2014 y 2016. ¿Cuántas crees que hay, Mabel? Bueno, pues no lo sé, cuéntame. Dime un número así. ¿Un 30% puede haber o...? Pues tan solo 126 en 3 años. Madre mía. Si tenemos en cuenta que en España hay más de 50.000 establecimientos franquiciados abiertos, el sistema sale muy bien parado. Bueno, así que pues vamos a conocer este estudio en profundidad. Vamos a conocerlo con Eduardo Abadía, director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias y feliz Navidad. Oye, lo primero, no te veo con la flor de Pascua que tengo delante, bueno, pero no te pierdes nada, está la flor de Pascua, que es lo más importante. No, lo que te iba a comentar lo primero, gracias a Antonio, nuestro mentor ahí que nos ha quitado la flor de Pascua, lo que te iba a preguntar en primer lugar es cómo se os ocurrió la idea de montar, de poner en marcha este informe, que yo creo que hacía muchísima falta al sector, ¿eh? Bueno, la verdad es que esto es una iniciativa que nace de la propia Junta Directiva y del presidente en la última Asamblea General de Socios, que se celebró en junio, sí, y que vio que era importante tener información, porque realmente es muy difícil hablar sin tener información y sobre todo tener credibilidad. Y entonces, como nuestra asociación, en la medida que es posible, intentamos tener credibilidad y no hablar hasta no tener datos, nos pusimos a trabajar. ¿Y quién mejor que el Comité de Expertos Jurídicos formado por 10 despachos de abogados de primerísimo nivel a nivel nacional, incluso internacional, que pudieran hacer este estudio? Decía Juan Carlos, solo 126 sentencias en 3 años, de 2014 a 2016. ¿Os esperabais este dato tan positivo? La verdad es que ni sí ni no lo sabíamos. Es decir, yo creo que al final los datos han sido muy positivos, pero desconocíamos realmente los datos, ¿no? Yo creo que es verdad que son 2 años, 3 años, 2014, sí, 15 y 16, que evidentemente para los teleoyentes es muy importante saber que es el primer dato que tenemos, se va a extrapolar durante 10 años, que es un poco la media que nosotros queremos. El mes de junio próximo del año 2018 tendremos cerrado el 2017, pero a su vez vamos a tirar 2 años más para atrás para intentar que el estudio, el análisis del mismo sean 10 años. En cuanto a tu pregunta concreta de la litigiosidad, la verdad es que nos ha sorprendido muy positivamente, no es porque lo esperábamos, pero muy positivamente, y desde luego ahí lanza algo en favor del sistema y de los franquiciadores y de los franquiciados, como no puede ser, que desde luego es mucho menos el ruido que las nueces en este caso. Sí. Eduardo, ¿qué crees que aporta este estudio realmente al sistema de franquicias en general, a todos los que integran el sistema de franquicias? Primero, todo lo que es salubridad a nivel de información. Es decir, yo creo que, y estamos en un medio de comunicación y no voy a ser tan osado de meterme con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que esperemos que sea noticia que haya pocos litigios, no solo cuando haya algo que haya, sea la noticia, y cuando resulta que ese litigio tiene una sentencia, como luego lo veremos en el estudio, a favor del franquiciador, nadie lo publica. Y eso es importante porque al mercado, al franquiciado que ya está operando, le da mucha tranquilidad. Bueno, y al franquiciador también, ¿no? Porque le da también esa buena prensa que necesita el sector. Pues sí, fundamentalmente porque yo estoy convencido de entrada que el franquiciador nunca trabaja para cerrar centros ni para tener problemas. Funciona para crecer y para tener cada día más socios y más adheridos a la cadena, ¿no? El hecho que haya conflictos, como en cualquier actividad personal y profesional hay conflictos, lo que hay que hacer es solucionarlos. Lo que no hay que hacer es quemarlos. La clave es ¿por qué tan pocos litigios? Mira, pues yo creo que en el fondo ahí sí que tenemos un poco más de experiencia. Yo creo que al final es más el humo que el fuego, ¿no? Realmente. Yo creo que hay muchos que se llegan a acuerdos, hay pequeñas iniciativas que luego al final, pequeños problemas que se quieren hacer grandes, pero que en una mesa de discusión o de negociación o de mediación se resuelven, y hay muy pocos que llegan, porque la justicia evidentemente es larga y es cara. Es decir, tampoco se puede decir que, gracias a Dios, porque si no nos estarían poniendo juicios por todos los lados gratuitos a cualquier lado, que yo siempre es una cosa que demando, ¿no? Oiga, usted tiene todos los derechos, ejérzalos, pero no de forma gratuita y de forma altruista, ¿no? Es decir, vamos a ver a quién dinamizamos hoy, ¿no? Y yo creo que los datos son positivos en eso, porque al final se llegan a acuerdos.
Totalmente. Eduardo, hay un dato muy interesante en el estudio y es que el 62% de los procedimientos los lleva a cabo el franquiciador. Fíjate, Supone que es el franquiciado el que normalmente recurre a la justicia. Si yo solo dijera... Y además, Eduardo, perdona, que el franquiciador gana las sentencias en un 68% de los casos. Es curioso, o sea que es una realidad muy impactante. Yo ahí me pongo muy serio y perdonar, pero evidentemente no puedo más que defender al sistema y defender a los franquiciadores, ¿no? Pues no puedo otra vez. Y esto es un hecho. Es decir, ¿cómo se defiende? Esto es un hecho. Es decir, tú podrás meter mucha bulla, podrás hacer una party, podrás hacer una fiesta contra alguien, pero estos son datos, y son datos objetivos. Y esto es lo que habla primero del sistema. Si no, no se podría estar creciendo a nivel nacional e internacional, no se podría tener la imagen que tiene la franquicia española en nuestro país y fuera, y estos son datos que evidentemente eso sí que son muy positivos. Eduardo, aunque hay muy pocos litigios, ¿en qué sectores se suelen dar más? Normalmente hay 3 sectores que se dan más, pero lógicamente porque es donde están más aglutinadas las franquicias, ¿no? Está el sector de hostelería y restauración, está el sector moda, y de los últimos años ha estado en un sector muy concreto de servicios que es el área financiera, fundamentalmente porque, como todos sabéis, ha habido grandes problemas o juicios en el tema financiero, ¿no? Pero fundamentalmente hostelería, restauración, moda y luego el sector servicios en el área financiera. Y luego, Eduardo, de los principales conflictos que hay, que son 126, ¿cuáles son los motivos principales de esas desavenencias entre franquiciador y franquiciado? Bueno, las diferencias normalmente se pueden resumir en 6 o 7. No hay muchas más, ¿no? Por un lado está la nulidad del contrato de franquicia, que en un momento determinado hay una cláusula negra que evidentemente anula un epígrafe, un párrafo que puede anular todo el contrato porque es ilegal en un momento determinado. Eso sí que es cierto. La nulidad del contrato por falta de objeto del mismo, es decir, señores, se está franquiciando, luego resulta que no es franquicia, se llama a alguien franquiciador cuando no lo es. Y eso también es muy importante, porque claro, eso nos afecta, porque si yo digo que soy franquiciador y no lo soy, y quiebro, la gente se va a pensar que el franquiciador es el que ha quebrado, y no, señor, es alguien que su contenido, su contrato no es franquicia, con lo cual es otro tema muy importante. Luego, incumplimiento por parte del franquiciado de no pago de los royalties. Es un tema que está muy claro. Entonces, claro, uno dice que no, el otro que sí, al final ahí está. Incumplimiento por vulneración de la cláusula de no competencia desleal. En un momento determinado se sale de la red, tiene que tener un contrato de confidencialidad, tiene que no hacer una acción competitiva directa durante unos años y la gente al día siguiente o a la media lo está haciendo. Otro tema también importante, ¿no? Por parte del franquiciador, pues posiblemente igual que lo que se denuncia, pues un incumplimiento por no prestar la asistencia técnica continuada. Puede ser. No discuto, yo creo que ahí los casos lo dirán. Y luego hay otro tema que para mí es muy importante, que es el incumplimiento por parte del franquiciado por comercialización de productos o servicios que no están en la cadena. Ajenos a la marca, Ajenos. Claro. Y eso es el Mr. Shopper que hacen, aparte de las cadenas, pues realmente taxan muy claramente este tipo de incumplimientos, ¿no? Hoy tenemos aquí 2 franquiciadores, imagínate pues que no quiero nombrar ninguno, a cualquiera de ellos les prometen productos o servicios que no son de su cadena. Claro. Eso está distorsionando la marca, está distorsionando la red, está hablando de poca ética respecto al hipotético franquiciado. Y creo que esos temas son los que hay que ir trabajando en Claro. Otro dato, de las 126 sentencias, solamente 3 fueron laudos arbitrales. ¿Por qué cree que está tan poco arraigado el arbitraje en el sistema de la franquicia? Bueno, esto es un dato que es objetivamente cierto y tiene bastante lógica. Es decir, yo no digo que sea bueno o malo, sino que tiene... Por ejemplo, hay determinados mercados que el laudo es prácticamente el 80% de los conflictos de cada país se resuelven vía laudo. Primero, hay que poner la cláusula del arbitraje en los contratos. Con lo cual, lógicamente, tú no puedes ir a un laudo arbitral si no está metido en tu contrato, a la cual no está sujeto en el contrato a nivel de los conflictos determinados. Primer punto. Es decir, que es el propio franquiciador el que lo tiene que creer en el sistema. ¿Cuándo va a creer el sistema el franquiciador? Pues muy claro. Yo lo tengo claro, por lo menos en mi opinión. Cuando sea una justicia rápida, no sea cara, y que evidentemente sea ejecutiva, es decir, que en 24 horas se pueda resolver el problema. Hoy en día en España eso es poco, todavía falta madurez, yo creo que es un problema de madurez. España ha ido madurando a una velocidad muy grande en los últimos 15 años, de hecho ahí estamos, pero evidentemente hay cosas que tenemos que seguir madurando y sobre todo
aprovechando estos instrumentos que hoy en día nos da el mercado. No es necesariamente que todo el mundo, que no por no utilizarlo es que estemos retrasados o adelantados. Es un problema de mercado y la propia sociedad dirá si al final el laudo se pone en marcha. Eduardo, nos quedan 30 segunditos. ¿Este informe se va a hacer con carácter anual? ¿Lo vais a seguir realizando debido al éxito que ha tenido? Por supuesto, bueno, yo creo que al final más que el éxito es información, ¿no? Yo creo que el éxito es la información que tiene el mercado. Primero, te respondo rápidamente, se va a intentar hacer todos los años, por supuesto, en principio esa es la idea. En junio se cerrará el tema del año 2017, se tirarán 2 años para atrás, es decir, el 2015 y 2014, hasta tener ese abanico de 10 años, y eso se publicará, evidentemente, a todo bombo y platillo. Y luego, para terminar, que yo sé que el tiempo es oro, decir que es la primera iniciativa a nivel mundial que se ha hecho, con lo cual España está en primerísimo orden. Qué bien. Bueno, pues buenas noticias para el sector, que yo creo que también vienen muy bien y hacen falta. Eduardo Abadía, director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores, gracias por estar con nosotros y por presentarnos estas buenas cifras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Feliz Navidad y será un placer siempre que queráis estar con vosotros. Gracias. Gracias.